incluso desactivación enzimática. Como es un tratamiento bastante económico, realmente las doxiciclinas pueden costar, imagínense, 3 a 4 dólares. O sea, son bastante económicas en comparación con otros antibióticos que son bastante más caros. Entonces, se utilizó muchísimo. También es un grupo de antibióticos muy viejos, las quinolonas son más nuevas, entonces estos son mucho más viejos y por eso también tienen más resistencia. ¿Quién ha hecho? Bueno, las enterobacterias siempre son una de las primeras en hacer resistencia, en tal caso E. coli, enterobacter, salmonella, shigella, ¿ok? Especialmente en hospitales. Los estafilococos normalmente son resistentes, aunque la doxiciclina puede que sea efectiva, y la minociclina, ¿se acuerdan que les dije que esas dos, más tetraciclina, son las más conocidas? Ok, también puede haber resistencia en algunos estreptococos, ¿de acuerdo? Es común observar que haya algunas resistencias en Neisseria y también puede haber para Clostridium, bacteroides frágiles. Entonces, asimismo, como tiene un gran espectro de acción, también pues ha desarrollado mucha resistencia. Entonces, miren el espectro antimicrobiano. Puede ser cocos gram positivos, como hemos hablado, algunos estafilococos, estreptococos en general, otros gram positivos menos comunes, como los actinomyces, aquí que Listeria monocitógenes, este es súper importante. Otros como anaerobios, que serían los Clostridium, la nocardia, que es súper difícil de aislarla. Eso es difícil que vayan a poder ver una nocardia porque hay que tener mucho cuidado en el momento de tomar la muestra, pero algún día la verán. ¿Ok? Cutibacterium acnes, que es el que complica las lesiones de acné, no las causa, pero sí las complica. Y para él, sí, las tetraciclinas se convierten en los antibióticos de primera elección. ¿Ok? Los cocos gram negativos, como Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrea, incluso Moraxella catarrhalis. Puede los Acinetobacter hacer resistencia, pero también algunos pueden ser sensibles. Seguimos. Aquí otros gram negativos. Importante, por ejemplo, vamos a ver, Bordetella pertussis, que eso es tosferina, ¿cierto? Haemophilus influenza, todos los cuadros respiratorios superiores, junto con Pneumococos pneumoniae y Moraxella catarrhalis. ¿Qué más aquí? Miren, varios miembros de la familia Vibrionaceae, ¿ok? Incluyendo Vibrio cólera, en la enterobacterias Salmonella, Shigella, Yersinia, Proteus. Pseudomonas no es susceptible, ¿ok? La aeruginosa, pero otros tipos de pseudomonas pudiesen responder. Anaerobios gram negativos como bacteroides frágiles, fusobacterium, si pudiese ser. Otros sensibles para lo que sí se utiliza mucho es esto, para el Helicobacter pylori. No como tratamiento único, no se usa en monoterapia, sino combinado con otros. Clamidia, Rickettsia también se utiliza. Espiroquetas puede ser, como Borrelia, Leptospira. Realmente en Treponema pallidum no sería la primera opción. Ustedes saben cuál es la primera opción para Treponema pallidum, ¿cierto? ¿Sí saben? Pues claro. ¿Cuál? Primera opción en Treponema pallidum, Penicilina, doctora. penicilina, muy bien, penicilina, perfecto. Ok, micobacteria, miren, Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál es la primera elección para un Mycoplasma pneumoniae? Os voy a esperar hasta que lo diga. Si quieren lo buscan en Google o lo que sea. Pero ya para hoy, que creo que es la última clase Macrólido, de ¿será? bacterias, muy bien, macrólidos, perfecto. Macrólidos, la primera opción. Pero si no, puede ser tetraciclina, ¿ok? De hecho, sí, una vez un caso, incluso tratándose con macrólidos, no mejoraba. Entonces la opción fue ponerle una tetraciclina y terminó de mejorar, ¿ok? Y a pesar de que él es un antibacteriano, también tiene acción contra protozoarios como Plasmodium y Entamoeba. Para Plasmodium es como cuando se trata para Helicobacter pylori. Realmente no va a ir solo. Y para Entamoeba histolítica, pues
Quizás no sea la primera opción tampoco, ¿sí? Pero tiene efecto. Las indicaciones, las que sí realmente tienen, mire que de primera línea, de primera elección, en acné. Esa sí es la primera, de hecho. Yo utilizo muchísimo las tetraciclinas, todo el tiempo las estoy usando. En infecciones urogenitales, sífilis es una opción, más no es la primera, ¿cierto? Y en gonorrea puede ser una opción. En las gastrointestinales, cólera sí es una opción. Bronquitis, porque ya vimos, bueno, aquí no sé por qué estoy diciendo gastrointestinal, bronquitis debería estar acá. Pero bueno, en general vieron que tanto si es para organismos típicos o atípicos, serviría. Amibiasis serviría, aunque no es la primera elección. Infecciones respiratorias, tifus, claro. Para malaria, combinado, que es Plasmodium. Y en úlcera, como les combiné, sería combinado, ¿ok? Con otros medicamentos para el Helicobacter pylori. Eso, sobre todo, malaria y úlcera, eso va cambiando con bastante frecuencia de acuerdo a cómo se vaya reportando las sensibilidades y, bueno, cómo van evolucionando los pacientes. Entonces, como les coloco acá, actualmente es un antibiótico de segunda o tercera o cuarta elección, ¿de acuerdo? Solamente para casos muy específicos como acné, sí se puede considerar de primera elección. Él tiene un efecto inmunomodulador. ¿Se acuerdan cuál otro antibiótico tiene un efecto inmunomodulador? También los espero. Acitromicina. Otro. Lo vieron con Vincenzo porque él lo estaba mostrando. Doctora, creo que es Lo vieron con, daptomicina. muy bien, daptomicina. ¿Se acuerdan que se utilizaba, en el caso que él puso, creo que era una cadera, ¿cierto? Pero bueno, en general, cuando hay, y él también se utiliza para biopelículas, pero cuando hay inflamación, se prefiere a un antibiótico que aparte tenga este efecto inmunomodulador. Ustedes siempre que vean inmunomodulador, el modulador no significa, significa siempre para abajo. O sea, debería decir como inmunosupresor, pero realmente se dice es inmunomodulador. Pero es que modula la respuesta hacia abajo, o sea, controla esa inflamación. Entonces, miren, cuando se utiliza, por ejemplo, uso en ulceraciones de boca. Se utiliza, puede ser utilizado en enjuague bucal para la estomatitis aftosa recurrente, para reducir el dolor y la ulceración. En problemas reumáticos, también puede ser, sobre todo la minociclina, se puede utilizar para tratar la artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y en acné se utiliza porque, aunque el Cutibacterium agnes lo vamos a atacar directamente con una tetraciclina, el problema inicial del acné y de otras enfermedades de la piel, donde hay mucha inflamación y hay una sobreinfección bacteriana, entonces es importante la tetraciclina porque inicialmente es inflamación y luego cae la bacteria. Entonces, si pones una tetraciclina, te trata tanto la bacteria como la inflamación. Entonces, tópica casi no se utiliza más oral, como les comenté. Y el tratamiento puede ser muy largo, incluso las dosis son menores. Recientemente llegó al país una presentación, imagínense, usualmente doxiciclina lo utilizamos a 100 miligramos al día. Y llegó ahorita una presentación de 40 miligramos, porque es de estas presentaciones de liberación modificada, lo que hace que se libere poco a poco. Súper bueno. Ok. La farmacocinética, la absorción. La mayoría no se absorbe bien. ¿Ok? El tracto gastrointestinal solamente estará disponible un 60 o un 80% de la dosis. Claro, si usted está tratando a algo que esté en el sistema gastrointestinal, como el Helicobacter pylori o la salmonella o la shigella, esto pierde importancia, no es tanto. ¿Ok? Esto sí que viene aquí. Dice, el grado de absorción es disminuido por la presencia de iones metálicos bivalentes y trivalentes. ¿Qué es eso? Principalmente el calcio, ¿de acuerdo? Entonces se le indica al paciente que no lo tome con leche o alimento, es decir, se lo tome con agua, ¿de acuerdo?
Sin embargo, las nuevas presentaciones, como siempre, claro, las van modificando y han hecho que doxiciclina o minoxiclina se absorban mucho mejor y no les afecte el alimento. De todas maneras, yo siempre intento que no tomen leche y que, a pesar de que sea doxiciclina, ¿de acuerdo? Uno siempre no tomar con lácteos. Bien. Cuando hice la formulación con fosfato, en este caso, bueno, es con tetraciclina, pero los farmacéuticos siempre están viendo con qué sal colocar a los antibióticos y en general a todos los medicamentos y en qué forma farmacéutica sería más indicado. Por ejemplo, que si cápsulas o comprimidos, de tal manera que los protejan más por el paso del sistema gastrointestinal. ¿Ok? Bueno, la dosis no es tan importante. Y aquí miren cómo tienen que administrarla. Con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de la comida, ¿de acuerdo? Para aumentar su absorción. Entonces me lo tomo con alimento, ¿de acuerdo? Y ustedes lo van a escuchar mucho, doctor, ¿me lo tomo o no me lo tomo con alimento? A veces a uno se le olvida, sobre todo aquellos que no son tan importantes. Pero en tetraciclina sí es muy importante esto, ¿de acuerdo? No, Doctora, ustedes se dan cuenta que... Ajá, dígame. perdón, es que se cortó esa lámina anterior que dijo, varios compañeros están comentando, no sé si podría repetir. Esta, que la absorción de las tetraciclinas no es buena, la absorción oral. Si van a tratar un patógeno, una bacteria, un protozoario que esté en el sistema gastrointestinal, como el Helicobacter pylori, la salmonella o el Vibrio en cólera, realmente eso no interesaría porque pues quedaría ahí. Pero si su objetivo es el sistema respiratorio o piel, sí necesitan estar pendientes de que se cumpla esto. Porque si lo toman con alimentos que tengan iones metálicos bivalentes, es decir, que sea +2, que es justamente el calcio, puede ser otros, pero el calcio es uno de los más conocidos, o en general, bueno, los alimentos, va a disminuir más su absorción, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes le van a estar dando el medicamento y pareciera que no le están dando nada. Los nuevos antibióticos no tienen tanto esos problemas. O sea, por ejemplo, doxiciclina y minoxiclina no presentan ese problema, aparte que los farmacéuticos los preparan en diferentes formas farmacéuticas, es decir, cápsulas de liberación prolongada o comprimidos, o sea, de alguna manera los protegen, aparte les agregan sales como ese fosfato que mejora la absorción, pero en general tienen que tener ese cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, en el récipe uno tiene que colocar, tomar una cápsula cada tanto tiempo sin lácteos, después de 2 horas de haber comido o 1 hora antes de haber comido, porque así sabemos que el sistema intestinal va a estar más vacío y no se va a afectar tanto su absorción. Lo que pasa es que también tiene riesgo de irritación esofágica, o sea, sus principales reacciones adversas son gastrointestinales. Entonces, es importante, en este caso, miren que en otros antibióticos nunca les había hecho tanto hincapié, pero en este sí. O sea, la absorción en tetraciclina es importante. Bien, la distribución es bien variable, dense cuenta, de, desde 20 hasta 80, de cómo se unen hasta a proteínas plasmáticas, ¿lo ven? O sea, es bien, bien variable, siendo obviamente las más nuevitas, las que se unen mejor, ¿de acuerdo? Las semisintéticas. Ok, se distribuyen ampliamente por los tejidos y los fluidos del cuerpo, lo cual es maravilloso, porque así, aparte de su amplio espectro, también tiene una buena farmacocinética. Pueden ingresar a meninges, estén o no estén inflamadas las meninges, que también es un punto a su favor. Puede llegar a estar en saliva, en los ojitos, en pulmones, ¿ok? Eh, Miren justamente los análogos, que son los semisintéticos, que son más liposolubles, alcanzan obviamente mejores concentraciones.
aparecen en leche materna, eso es un detalle. Si, siempre que una mamá esté amamantando, tienen que revisar, porque no se van a acordar de repente en el momento, para el examen se tienen que acordar, pero luego capaz se les olvida, siempre tienen que revisar a ver si todo se va a eliminar por la leche materna, pero en algunos fármacos van a ser aún más eliminados y tienen que tener cuidado. ¿Ok? Las tetraciclinas atraviesan la placenta y pueden ser retenidos, ¿ok? En sitios de formación ósea y reciente calcificación, como los dientes en desarrollo. Por eso, en niños casi no se usan, ¿de acuerdo? Sola tendríamos que tener un caso muy importante, o sea, con resistencia a otros antibióticos, en el cual, bueno, pudiésemos llegar a dar tetraciclinas, pero no es lo usual. Entonces pueden clasificarse por la acción, como la duración. Puede ser de acción corta, que miren la tetraciclina acá, o la oxitetraciclina, que son las primeras que se hicieron, de acción intermedia, de meclociclina y metaciclina, pero estas son las que sí van a ver. Aquí es doxiciclina, aquí le falta una vez, que son las de acción larga. Son tan largas que de hecho se pueden dar inicialmente cada 12 horas, pero cuando ya las queremos dejar como mantenimiento para aprovechar su efecto inmunomodulador, la pudiésemos dejar una vez al día. Son excretadas generalmente por orina y heces. El aclaramiento renal es por filtración. Hasta un 60% de la dosis intravenosa y hasta un 55% de la dosis oral se excretan sin cambios. ¿Me ¿Ok? puedes dar Pueden apagar los micrófonos, por favor. Normalmente, para ver, 40 y 70% de la dosis excretada van un poco más por las heces. La excreción urinaria se incrementa si la orina es alcalinizada. Esto es importante cuando hay como ingestión accidental de los medicamentos. Las tetraciclinas pueden también ser excretadas por la bilis. Acuérdense que tiene una muy buena distribución. La eliminación completa es lenta porque hay reabsorción enterohepática completa y pueden haber cantidades en heces considerables después de dosis orales, ¿ok? Porque ya saben que no se absorben mucho. Entonces, aquí es el por qué no la van a usar tanto, ¿de acuerdo? O sea, yo como pediatra nunca las usé y en general no, no era frecuente verlas. En dermatología sí son para todos los días, pero en general no se utiliza tanto. Entonces, ¿por qué? Por esto. Los efectos gastrointestinales que causan náuseas, vómitos, diarrea, que se atribuyen a que irritan las mucosas. Puede también presentarse boca seca, inflamación de la lengua, decoloración, estomatitis, disfagia, y se ha reportado cuando se toman las tabletas con poco líquido. Y poco frecuente, candidiasis, vulvovaginitis o prurito. Realmente no es frecuente. Hay algo que sí es, bueno, puede haber enterocolitis debido a la superinfección por estafilococo resistente y colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿ok? Puede haber disfunción renal si el paciente ya la tiene preexistente, incremento en las enzimas hepáticas, pancreatitis, decoloración de los dientes, por eso también en niños es poco utilizado. Esto pasa que aumenta la presión intracraneal y obviamente el dolor de cabeza, sobre todo si se combina con otros medicamentos, sobre todo si hay interacción con otros medicamentos. Sí pasa que a pesar de que los dermatólogos somos de los que más lo usamos, causa rash, otras reacciones adversas en piel bien importantes y fotosensibilidad. Esto sí lo causa. De hecho, mi récipe siempre dice, tomar una tableta al día sin lácteos y no exponerse al sol, porque hace que si se iba a poner rojo en 3 horas, eso pase más rápido, ¿de acuerdo? Entonces es importante que si está tomando tetraciclinas no se exponga al sol. ¿Ok? Bueno, decoloración en las uñas, pigmentación en la piel. Ok. Estos sí son mucho más raros, los que aparecen abajo, que sería a nivel de la médula ósea, que causara anemia o neutropenia, trombocitopenia, realmente es infrecuente. Interactúan también con muchísimos medicamentos. Cuando ustedes se gradúen,
Obvio que está internet y que uno puede consultar muchas cosas por ahí, pero también es bastante útil tener libros de interacciones farmacológicas, ¿ok? Si uno agarra su libro y revisa, y hay siempre grupos que están constantemente en todo, que son los anticoagulantes, todas las estatinas, y bueno, algunos antibióticos también es frecuente que estén allí metidos en esa lista de los que interactúan con frecuencia. Ok, entonces no pudiésemos tomar antiácidos con calcio, eso es obvio, porque si lo toma, pues si ya le estamos diciendo que no se lo puede tomar con lácteos, menos se lo puede tomar con un antiácido que tenga calcio, ¿ok? En tal caso, bueno, administrar lejos de la tetraciclina. La isotretinoína, que no sé si alguno la ha utilizado aquí, este es un medicamento, es un retinoide que se utiliza para el acné, ¿de acuerdo? Y entonces, a pesar de que los dos se utilizan para el acné, no se pueden tomar juntos porque causan un pseudotumor cerebral, es decir, ese aumento de la presión intracraneal. Y aunque ustedes no lo crean, esto sí ya es a modo de cuento, en estos días nos enteramos que un otorrino famoso envía para que la nariz quede mejor, y eso está indicado, isotretinoína, pero aparte les pone una tetraciclina. O sea, las dos cosas a los pacientes, eso es un grave error. Entonces, son cosas que no nos pueden pasar. Si queremos utilizar un medicamento que no usamos con frecuencia y que no nos sabemos todo perfectamente, porque son muchos, es imposible que lo sepamos, siempre hay que buscarlo a ver si hay alguna interacción. Entonces no se puede. Por nada del mundo, dos medicamentos que son para la misma causa, por alguna razón no se puede porque causa pseudotumor cerebral. ¿De acuerdo? Warfarina, como les dije, todos los anticoagulantes siempre están metidos por aquí. Metrotexate, bueno, puede pasar, sales de litio y listo. Ok, ese es el mundo de las tetraciclinas, ¿de acuerdo? Tiene indicaciones, pero casi nunca de primera línea, segunda hasta tercera línea. Esta tigecyclina, que es el segundo que vamos a ver hoy, es estructuralmente similar a tetraciclinas, pero que lo modificaron químicamente, ¿ok? Para que no tenga todos esos mecanismos de resistencia que se han ido adquiriendo. Entonces, como es igual en la estructura, pues también es igual en el mecanismo de acción. También va hacia la unidad 30S del ribosoma. En adultos, miren esto también, es usado como monoterapia, puede ser usado pues, contra patógenos multiresistentes, es decir, de estos que todo el mundo le tiene miedo. Ver esto en un hemocultivo es realmente terrible. Un enterococo resistente a vancomicina, ¿qué usarían ustedes? A ver, si ya es si ya es resistente a vanco. Bueno, si no saben, tigecyclina es una de las opciones, ¿de acuerdo? Pero también pudiesen ver si tiene resistencia con teicoplanina o alguno de los otros de esa clase. Klebsiella, ¿saben qué significa ble? No. Sí, que es productor de... ah, era de beta-lactamasa, y no me acuerdo, pero... Bien, ahí va bien. Espectro extendido. Espectro extendido, Ajá. muy bien. Beta-lactamasa, espectro extendido. Entonces, de hecho, en clínica usualmente lo van a escuchar como no vale, tiene un ble. Y cuando uno dice eso, ya no sabes qué antibiótico usar. Bueno, sí sabes, pero sabes que va a ser complicado. Entonces, ese ble es chévere que lo sepan y no los agarres prevenidos. Hoy, este horrible, este sí de verdad que malo. Acinetobacter resistente a carbapenem. Una cosa terrible. Bueno. Entonces, esta tigecyclina es tan potente, es tan buena, que incluso pudiese ser utilizada como monoterapia contra estos agentes. Porque rara vez, cuando hay un agente resistente a los superantibióticos, como puede ser vancomicina o carbapenem, puedas usar monoterapia, porque siempre da temor y se prefieren utilizar dos antibióticos o también altas dosis de los antibióticos. Pero tigecyclina es una opción. Pero no es tan buena para todo, porque como ven, Pseudomonas aeruginosa es resistente. Ok, es aparte, excelente opción contra anaerobios. Díganme cuál otro
Antibiótico serviría para anaerobios. Macróleo serviría. Hagan sus listas, ¿de acuerdo? Pongan anaerobios. Ajá, ¿quién me sirve aquí? ¿De acuerdo? Penicilinas me serviría, vancomicina me serviría. Porque una cosa es gran positivo y otra es gran negativo. Casi nunca uno dice este es aerobio, pero sí dice este es anaerobio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un antianaerobio espectacular es la clindamicina, ¿de acuerdo? Entonces, clindamicina y tigeciclina, buenos antianaerobios, pero más que todo van a usar la clinda, porque pues siempre estos antibióticos muy buenos traten de no usarlos. O sea, traten de no usarlos para sus pacientes normales. Esto los dejamos para los quirófanos, sobre todo las unidades de cuidados intensivos, ¿ok? Que ahí es donde están esas bacterias multiresistentes. Entonces, uno las tiene que conocer y tratar de no usarlas, tratar de usar cualquier otra cosa y dejarle eso a ellos. Bueno, algunas micobacterias, esto sí es frecuente, ¿saben? Mycobacteria abscessus, quelonae, fortuitum, todo eso con las personas que se inyectan, por lo menos en estética eso es súper frecuente, que se están inyectando a cada rato cosas sin suficiente asepsia y antisepsia, pasan estas cosas. Bueno, en general, otras micobacterias. Tampoco es muy frecuente eh, que las micobacterias sean sensibles. Y aquí tampoco es frecuente para micobacterias que se utilice un solo antibiótico. Casi siempre se combina. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizaríamos? Bueno, todos los complicados. Yo lo resumiría así. Cuando esté muy complicado, porque si ciertamente nos sirve para un estafilococcus común o para un streptococcus, no lo vamos a usar para eso. Lo vamos a dejar justamente cuando sean resistentes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo, infecciones complicadas intraabdominales. También puede ser, porque justo las infecciones que tengan que ver con abdomen, por ejemplo, a ver, imagínense una herida, sí, una puñalada en abdomen y se libera todo eso que está en el intestino, aperitoneo. Bueno, eso ahí hay que ir con antibióticos de amplio espectro porque se ha liberado todo. Ahí sí pudiese ser algo muy importante por utilizar y utilizar estos super antibióticos. ¿De acuerdo? Reacciones adversas muy frecuentes, igual como lo vimos en tetraciclinas, náuseas, vómitos, diarrea. Puede haber algunas otras cosas como neumonía, abscesos, infecciones, hipoglicemia, mareo, flebitis, aumento de transaminasa, otra vez fotosensibilidad, prurito, rash. Ok, interacciones de pseudotumor, como les hablé allá, de los derivados del ácido retinoico, que es la isotretinoína, continúa con tigecyclina, pero claro, aquí no es que no es importante, sino es que no es tan frecuente, porque uno no utiliza tigecyclina para acné, en cambio, tetraciclina y la isotretinoína sí se utilizan, entonces ahí es donde hay más probabilidad de que se haga la interacción, o sea, de que existe interacción, o que se dé. Bueno, anticoagulantes orales y anticonceptivos. Ustedes averiguaron, yo se los pregunté creo que en la primera clase, ¿cuáles son los antibióticos que realmente necesitan récipe? O sea, que no va a haber manera que se los vendan sin récipe. Por gaceta. Eso está en una gaceta. Es importante, porque por ejemplo, cuando vayan a indicar un cefadroxilo, debería ir con récipe, ¿cierto? Todos los antibióticos deberían ir con récipe, pero realmente es un grupo muy limitado de los que realmente llevan récipe. Uno de ellos es clindamicina, a ver otro, todas las quinolonas, los macrólidos, y me está haciendo falta uno, pues son 4 grupos. Si me recuerda el delegado o Natalia, después me dicen y yo les mando la gaceta. ¿De acuerdo? Creo que este se terminó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo por ahora no. Por ahora no, ok. Y vamos a terminar con cloranfenicol. ¿Conocen el cloranfenicol? ¿Lo han visto? Yo no. No, ¿verdad? Y sí, se las perdono, porque realmente cloranfenicol lo van a ver aquí en esta clase hoy y probablemente no lo vean más.
pero sí lo tienen que ver porque recuerdan que yo les comenté que hay antibióticos que a veces se dejan de usar, como pasó con las sulfas. Y claro, ¿por qué se dejan de usar? Se usan inicialmente porque son baratos y tienen tremendo espectro de acción, como la sulfa y la tetraciclina. Pero luego de usarlo tanto, se hace resistencia bacteriana. Entonces, se trata de dejar de usarlos para que pierdan de alguna manera ser tan resistentes o que ya no, sí, ya no haya tanta resistencia y los vuelven a utilizar. No es el caso de cloranfenicol porque él no salió del mercado, por decirlo así, por un problema de resistencia. Él ya no se usa tanto, es por un tema de reacciones adversas, ¿de acuerdo? Que son muy importantes. Pero si algún día esas reacciones adversas se logran controlar y por tanto tiempo que no hemos usado el cloranfenicol, pudiese ser una buena opción a futuro. Y aparte que también tienen que saberlo porque el cloranfenicol viene de Venezuela. De hecho, se llama así de donde lo aislaron, es el Streptomyces venezuelae, ¿ok? Es un actinomiceto. Usualmente de los actinomicetos se han sacado muchísimas sustancias, entonces bueno, miren allí, ellos sintetizan casi 6.000 sustancias. De esas 6.000, 1.500 pueden tener algún grado de actividad antibiótica, ¿de acuerdo? A veces no son útiles porque son muy débiles, pero a veces sí. Para el 47 se dieron cuenta, o sea, descubrieron a Streptomyces venezuelae, y aislaron el cloranfenicol. Y tenía otra vez, un espectro amplio muy bueno, y aparte tenía muy buena actividad vía oral, porque vancomicina será muy bueno, pero no penetra, o sea, no hay que inyectarla. Entonces, un antibiótico, imagínense, barato, con amplio espectro y que tuviese una buena absorción oral, es excelente. Entonces, se comenzó a utilizar, pero, perdón, él salió y como que no se le dio mucho uso. Sin embargo, hubo una epidemia de tifus en Bolivia y tenían por allí cloranfenicol y se los dieron a los pacientes. Bueno, sí, se lo comenzaron a dar a los pacientes, 22 tenían riquecias y todos se recuperaron sin secuela, o sea, fue excelente. Y el grupo de Park Davis lo descifró cómo era la estructura química y lo sintetizaron. Ya no necesitaron más la actinomisa, sino que listo, lo sintetizaron a gran escala y como dice ahí, se convirtió en una mina de oro porque bueno, era muy barato producirlo, era bioral y listo, se expandió. Entonces, más de 8 millones de pacientes fueron tratados con cloranfenicol, pero comenzaron a haber problemas porque producía aplasia de médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que eso comenzó a pasar, se estimó que iba a pasar de 1 por cada 20.000 pacientes. Uno puede decir, bueno, hay que tener muy mala suerte para hacer 1 por cada 20.000 pacientes, pero ese 1, la probabilidad, la mortalidad era alta, o sea, era casi seguro que iba a morir, porque aparte no era reversible. Porque no sé si se acuerdan, pero en tetraciclina, tibiaciclina, dijimos que podía producir trombocitopenia, aplasia, o sea, anemia. Sin embargo, esas son reversibles, es decir, tú dejas de tomar el medicamento y se mejora. Pero la aplasia medular que producía el cloranfenicol no es así. Ahorita se sabe que la población, dependiendo de las poblaciones, puede ser no tan 1 en 20.000, sino puede ser hasta 1 en 45.000, aunque en algunas poblaciones puede ser de 1 en 10.000, que es diferente. Entonces, aunque ahí dice que la incidencia es muy baja, la mortalidad era muy elevada. Entonces, ya para el 52, o sea, hace ya que 70 años, la FDA, o sea, ya había permitido la comercialización, pero en ese momento dice, bueno, tiene un riesgo de aplasia medular durante su empleo. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar o cuándo estaría indicado utilizar cloranfenicol? Cuando estemos ante un caso de resistencia o alergia a otros antibióticos. En la parte química, entonces, aquí es donde se sustituye este grupo nitro, ¿ok?
porque está, perdón, está el cloranfenicol como tal y uno nuevo que es el tianfenicol, ¿ok? Es más hidrosoluble y no se metaboliza en el hígado, ¿sí? Se excreta casi íntegramente sin metabolizar. Sin embargo, en temas de reacciones adversas es prácticamente lo mismo y no es que salió como una gran evolución ni que nos solucionó el problema. Realmente es solamente un primo hermano del cloranfenicol. Ok, entonces la absorción oral elevada, una proteínas plasmáticas 50%, nada muy destacable. Una llegaba bien a líquido cefalorraquídeo en presencia o ausencia de inflamación, llegaba a todos lados, miren, bilis, leche, lactancia materna, líquido placentario, humor acuoso. Se eliminaban, como dijimos, a nivel renal, también se conjugaban en hígado, y la semivida iba proporcional a la concentración de bilirrubina. Él actuaba, ¿ok? En la subunidad 50S, también a nivel del ribosoma. Y bueno, se consideran en general bacteriostáticos, ¿de acuerdo? Sin embargo, pudiesen ser bactericidas dependiendo de la fase del ciclo celular en que lo estén dando. Si es en la fase de multiplicación rápida, entonces puede ser catalogarse de bactericida. Pero si no, pues en general es bacteriostático. La resistencia que se describió fue transmitida por plásmidos, ¿ok? Y esta es la primera, que es la más frecuente. La otra es por alteración de la permeabilidad bacteriana, pérdida de la proteína, inactivación de un antibiótico, el antibiótico mediante nitroreducción. Eso se los paso rápido porque realmente eso no es tan importante. Desde el punto de vista hematológico es lo más importante. ¿Por qué les insisto? Porque uno dice, bueno, pero si no está, yo ya esta parte ya ni me la voy a escuchar. Es porque, por ejemplo, en Colombia sí hay. En Colombia hay presentaciones de cloranfenicol y las usan y se vende. Y en Venezuela, ustedes se acuerdan que hace no mucho no teníamos, o sea, hubo permisos de importación amplios y realmente no tenían que tramitar los registros sanitarios en Venezuela. Simplemente la gente traía medicamentos y yo llegué a ver cloranfenicol cuando nunca lo había visto, justamente porque venían de Colombia. Entonces, quizás usted no lo quiere usar, no lo use porque no se quiere arriesgar a tener una aplasia medular, pero puede ser que le llegue un paciente en la frontera o en cualquier lado de bajos recursos que haya comprado o le hayan indicado en otro país cloranfenicol. De hecho, en estos días, por si acaso, vi un paciente que me dijo que quería metronidazol al 10% en gel y nosotros los dermatólogos lo usamos al 0,75. Y yo dije, no, este señor está loco. Y me puse a buscar, y sí, hay una presentación al 10% en España. Entonces, Dios, te quedas así como que, bueno, las cosas pueden pasar y nos tenemos que acostumbrar a estudiar para poder resolver. Y entonces, por eso es que sí tiene que ver cloranfenicol. Bien, bueno, entonces ya saben, y esto sí es pregunta de examen. ¿Por qué el cloranfenicol no se usa? Bueno, por la aplasia de médula ósea. No le va a pasar a todo el mundo, pero si le pasa, la probabilidad de muerte es muy alta. ¿Qué es importante aquí? Que aparentemente el problemita de la aplasia no se relaciona ni con la duración ni con la dosis. O sea, no es un efecto tóxico realmente. Parece ser más bien una predisposición hereditaria. Por eso también se acuerdan que la probabilidad de tenerlo puede ser de 1 en 10.000 hasta de 1 en 45.000, dependiendo de la población en que estemos hablando. Entonces, si estamos en la 1 en 45.000, quizás es más seguro utilizarlo, pero si estamos en la que es de 1 en 10.000, ahí es menos, o sea, es más probable que tengas la aplasia medular. Bueno, entonces no hay manera ahorita de predecir o de un examen que le podamos hacer a las personas para saber si tienen esta predisposición hereditaria, porque si no la tienen, entonces el cloranfenicol parecería o comenzaría a ser otra vez una buena opción para utilizarlo. No sé si me lo entendieron, pero bueno, es importante. ¿Ok? Bien. ¿Por qué el cloranfenicol causa esta aplasia? Bueno, porque él inhibe la duplicación del ADN.
Y eso se va a notar más en aquellas células del sistema hematopoyético, simplemente. Okay. Entonces, ese grupo nitro, que no me acuerdo si, o sea, si yo se los mostré, que estaba en el tianfenicol, aparentemente es el responsable de la aplasia medular en personas con predisposición hereditaria. ¿De acuerdo? Bien. Otro de las reacciones adversas que pasaba era este del síndrome del niño gris. O sí, que se ve sobre todo en recién nacidos. ¿Se acuerdan que en vancomicina es del hombre rojo o síndrome rojo? Aquí es gris. Y pasaba sobre todo en bebés. Entonces, aquí sí era más por toxicidad. Por concentraciones tóxicas del antibiótico, la causa más probable era inmadurez hepática, por lo que los recién nacidos nacen con inmadurez hepática, y que tienen disminuida la conjugación del cloranfenicol con el ácido glucurón y se disminuye la excreción. También puede ser que haya una deficiencia de esa enzima. Muy raramente van a ver síndrome gris en adultos, de hecho, casi siempre se dice síndrome del niño gris, ¿ok? Esto sí en adultos no es frecuente. Normalmente se va a dar de 2 a 9 días luego de iniciar el tratamiento y van a ver un niño hipotónico, letárgico, con la piel gris ceniza, con taquipnea o apnea, hipoperfusión periférica, hipotensión, hipotermia, acidosis. Y también alteración de la función cardíaca. Aparte va a haber distensión, vómitos, palidez, cianosis, colapso circulatorio. La mortalidad es muy elevada, pero sí se puede recuperar sin secuelas. Lo que hay que hacer es exsanguinotransfusión. ¿Saben qué es una exsanguinotransfusión? Sí, ¿Alguien por doctora. ahí? Es ¿Qué cuando es? le reemplazan la sangre a una persona completamente. Sí, eso es una locura y se hace mucho. Quien estudie pediatría va a hacer al menos 10. Eso se hace con bastante frecuencia, por varias razones, sobre todo por aumento de la bilirrubina, pero bueno. Reacciones de hipersensibilidad raras, pero pueden haber. Neuritis óptica, sí también es otro problema. Y sí se da, porque por ejemplo en niños con fibrosis crística se puede utilizar y a la larga pudiesen causar una neuritis óptica, ¿de acuerdo? Gastrointestinales no es tan frecuente, pero puede pasar. Ototoxicidad también pudiese pasar, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo lo dice, en formulación en gotas para gotas de oído, a concentraciones altas pudiesen generar ototoxicidad, ¿de acuerdo? Ok, acciones antimicrobianas. El espectro, muy bueno. Gram negativos, aerobios, bacilos gram negativos otra vez, cocos gram positivos, enterobacterias, muy bueno, igual que las tetraciclinas, muy buen espectro antimicrobiano. Indicaciones, bueno, realmente ahorita todo como probable, pero ninguna se hace. O sea, no vamos a permitir, salmonelosis no comenzaríamos con eso, rickettsiosis iríamos, mira, aquí incluso ya lo va diciendo, salmonelosis más con una cefalosporina de tercera, rickettsiosis más con tetraciclina, una meningitis bacteriana con cualquier cosa menos con esto, ¿ok? Vamos viendo y no hay ninguna realmente en la que él sea superior. Interacciones sí, con aquellos que sean metabolizados por la citocromo pre-450 y el fenobarbital o la rifampicina alteran la eliminación. Les traigo aquí la historia, ya para finalizar, de Enrique Tejera. Él nació en Valencia, estudió aquí en la UCB, medicina, era un líder estudiantil, pero cuando Juan Vicente Gómez, la UCB cerró y él se tuvo que ir, realmente lo exiliaron, pero no le fue ni tan mal porque se fue para la Sorbona. Se dio la Primera Guerra Mundial, él no pudo terminar y terminó graduándose de médico, yéndose para París, ¿de acuerdo? Allí sí recibió el indulto presidencial, se devuelve a la UCB, revalida sus estudios y incluso allá cuando estaba en el Instituto Pasteur, estuvo con Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina. Entonces él cuando vino aquí a Venezuela, se la pasaba buscando cepas, pues, y se interesaba más que todo por los hongos. Justamente se dice
Claro, eso no es que está súper verificado, pero se dice que él tomó la muestra que dio origen al cloranfenicol en el mercado de Chacao. La esposa lo dijo. Entonces, bueno, él estaba interesado más por los actinomicetos, ¿de acuerdo? Y veía cómo ellos impedían el crecimiento de otras bacterias. Entonces, él sepa que veía por ahí, tomaba una muestra y la estudiaba. Entonces, él no fue que tomó esta muestra nada más, tomó muchísimas muestras, él denominó a este Streptomyces venezuela y lo aisló, como les dije, del mercado de Chacao. Luego de ahí, bueno, ya derivaron en el cloranfenicol. Entonces, es un antibiótico extraordinario de bajo costo que la OMS opina que, bueno, favorece el uso en países no desarrollados. El problema es la plasia. Y me gustó esto que dice abajo, que resulta curioso que generaciones de médicos de edad intermedia como yo, o nuevos como ustedes, desconozcan o desprecien la utilización de este antibiótico, que sí se sigue empleando en muchos países como Canadá y Estados Unidos. De hecho, miren las presentaciones. O sea, hay presentaciones oftálmicas, que son estas de aquí, hay tópicas, ungüentos, hasta este que es quirúrgico, y hay tomados. ¿Ven? Esta, por ejemplo, esta de Colmet. Esto es muy de Colombia. Por eso es que les digo que tenemos que estar pila. Este, por ejemplo, es veterinario, de uso veterinario. Entonces, sí está autorizado actualmente, por ejemplo, en España, tópico para algunas dermatitis, oftalmológico también para algunas conjuntivitis, aunque saben que puede presentar problemas. Pero nada, se las dejo allí. A ver cómo quizás ustedes en el futuro vean que sí se utiliza más. Pero yo personalmente nunca lo he utilizado. ¿Preguntas? No, doctora, gracias. Ok, como esta es la última clase que yo les voy a dar, sí les quiero recomendar que estudien y que, bueno, mis clases todas están grabadas, pueden volverlas a ver. Las preguntas están en las clases. Yo revisé bien las respuestas que ustedes tuvieron en mis preguntas y ciertamente algunos respondieron todas en línea perfectas, pero la mayoría no. Y yo no considero que esas preguntas estaban difíciles. Incluso cuando hicimos la revisión, algunos hablé con ellos y les preguntaba, mira, ¿cuál tú crees que es la respuesta aquí? Y realmente no tenían ni idea, a pesar de que yo creo que hicimos un repaso, pero si no van a los repasos no hay manera, o sea, las preparadurías. Tienen que estudiar. Farmacología no es para leer una vez, es para estudiárselo con fuerza. De aquí salen médicos, pero si no pasan farmacología, no. Y entonces muchas de las preguntas eran, ¿y por qué no estudiaste? No, estaba estudiando medicina interna, estaba estudiando esto. ¿Y cómo saliste bien? Ajá, pero no puedes salir bien en todo y salir mal en fármaco. No pueden medio leer, tienen que comerse el libro, tienen que leer muchísimo, tienen que dedicarle tiempo. Si no, de verdad, nos vemos otra vez el año que viene. Pero no vale la pena, tienen que estudiar y sí se puede. No son los primeros ni los últimos que van a pasar por fármaco, pero pueden pasar muchas veces, porque ahí tenemos personas que pasan 3, 4 veces por fármaco. No es justo. No es justo porque, ajá, por lo menos en mis preguntas no es justo que no las conteste. De verdad, me pareció increíble ver exámenes que, nada. De acuerdo, por favor estudien, oigan las clases, ya estas las tienen grabadas y voy a volver a revisar que por lo menos las mías las contesten bien. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. Gracias, Ok, doctora. pregunten todo lo que quieran. Chévere. Chao, nos vemos. Chao, doctor. Chao, doctora. Recording Chao, stopped. gracias. Hasta luego.